Le presentamos A través de la Biblia. En nuestro recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles, llegamos hoy al capítulo 8. En este capítulo tenemos la conversión del eunuco etíope. Acabamos de llegar a la segunda división mayor del libro de los Hechos, que describe la obra del Señor Jesucristo mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Judea y en Samaria. Esta sección del libro incluye los capítulos 8 hasta el 12. Ahora usted recordará que el capítulo 7 concluyó con una escena muy extraña. Incluía a dos jóvenes que tuvieron una influencia muy grande sobre la iglesia primitiva. Uno de ellos era Esteban, diácono, un joven que entregó su vida. Es decir, fue el primer mártir de la iglesia. El otro era un joven fariseo que aprobó el apedreamiento de Esteban. Y su nombre era Saulo. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 8 de los Hechos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo participó en la persecución de Esteban. Él dio sus vivas. Ahora este joven Saulo de Tarso se admiró cuando vio el rostro de Esteban. Esteban miró al cielo y dijo que allí estaba viendo parado a la diestra de Dios al Hijo del Hombre. Este joven Saulo también miró hacia arriba, pero no vio nada. Pero amigo oyente, de veras que deseaba ver. Era un fariseo muy devoto. Más tarde, él sí vería. Y creemos que Esteban es quien preparó a Saulo para la aparición del Señor Jesús en el camino a Damasco. Saulo llegó a ser el perseguidor principal de la iglesia. Esto hizo que la iglesia se dispersara, lo que realmente contribuyó al crecimiento de la iglesia. Todos los creyentes habían permanecido en Jerusalén, y no creemos que hubieran salido si no hubiera sido por causa de la persecución. De modo que Saulo de Tarso inició, por medio de la persecución, la obra misionera de la iglesia primitiva. Según el versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos, Judea y Samaria eran los próximos territorios en los cuales el Señor les había mandado que entraran. Judea abarcaba los alrededores de Jerusalén, y Samaria la región al norte de Jerusalén. Continuemos leyendo el versículo 2 de este capítulo 8 de los Hechos. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Quisiéramos aquí hacer unas pocas observaciones en cuanto al entierro cristiano. Hay una pregunta que surge hoy en día y es la siguiente. ¿Es malo o es bueno que los cristianos sean cremados? No hay nada en toda la Biblia en contra de la cremación. Nadie perderá su salvación al ser cremado. Sin embargo, el método de entierro para un cristiano es como el sembrar una semilla. Es como poner el cuerpo en un hotel para que pueda dormir. El apóstol Pablo se refiere a esto en su primera epístola a los tesalonicenses, y también habla en detalle en cuanto a esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Uno no quema la semilla antes de sembrarla. Uno tampoco quema el cuerpo de una persona antes de ponerlo en un hotel para que pueda dormir. Estamos seguros que el cuerpo de Esteban debe haber estado terriblemente mutilado. Aún así, dice que los hermanos creyentes lo llevaron tiernamente y lo pusieron en la tierra, así como usted sembraría una semilla. Esteban ya se había ido a la presencia de Cristo, quien le estaba esperando, pero su cuerpo entró en la tierra y se quedará allí hasta cuando sea levantado nuevamente. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44, lo siguiente. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ahora no podemos ver cómo la cremación manifiesta esta idea. Creemos que la descripción de un verdadero entierro cristiano debe ser más acorde con la idea de sembrar una semilla. Hay quienes protestan que no tenemos más espacio para enterrar. Amigo oyente, esta vieja tierra ya ha recibido cuerpos por miles de años y todavía hay cupo para más. Allá en el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos 15 y 16 leemos, 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Volviendo ahora al capítulo 8 de los Hechos, leamos el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Este era un joven lleno de celo. Recuerde que más tarde escribió de sí mismo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 6, diciendo, en cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia. Y vemos aquí el efecto de la persecución, efecto que siempre ha sido el mismo. En realidad no estorbó a la iglesia, sino que adelantó la obra de la iglesia. Pues según lo vemos en el versículo siguiente, versículo 4 del capítulo 8 de este libro de los Hechos, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Más tarde, el apóstol Pablo daría este mismo tipo de testimonio después que fuese echado en la cárcel de Roma. Allá en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12, escribió, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No creemos que la iglesia puede ser dañada desde afuera. Puede ser dañada desde adentro, como veremos más tarde en este capítulo. Ahora se nos presenta a Felipe, el segundo diácono, aquel que Dios usó de una manera maravillosa. Ahora, Felipe llegó a ser un testigo en el extranjero, después de la muerte de Esteban. Y esto ya lo vemos en el versículo 5. Leamos el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El Señor Jesús había dicho que debían serle testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria. Ahora vemos que la palabra va hasta Samaria. Continuemos con el versículo 6. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Usted recordará que Esteban había ejercido dones junto con señales, y ahora vemos que a Felipe le fueron dados aquellos mismos dones. Ahora todos no los tenían. Fueron dados a los que ocupaban puestos de autoridad, a quienes llevaban la palabra de Dios al mundo. Llegó el día cuando aquellos dones acompañados de señales desaparecieron. Desaparecieron después de los tiempos de los apóstoles, cuando el canon de la Escritura fue completado y establecido. La doctrina es establecida por medio de las Escrituras. Los dones, junto con las señales, ya no son necesarias para vindicar la verdad y la autoridad de las Escrituras. Continuemos con los versículos 7 y 8 de este capítulo 8 de los Hechos. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El Evangelio ha llegado ahora a Samaria. Felipe fue bien recibido en Samaria, y allí el Evangelio trajo gran gozo. ¿Quién lo hubiera creído? Veremos ahora que la iglesia está creciendo rápidamente. Pero como resultado de este movimiento popular, había quienes, aunque no eran creyentes de ninguna manera, se asociaban con la iglesia. En realidad, eran inconversos, pero hacían una profesión de fe. Y conoceremos ahora a uno de estos. Leamos el versículo 9 de este capítulo 8 de los Hechos. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Este hombre alegaba tener un don que era acompañado de señales. Y esto, claro, lo estableció como un gran personaje. Y notamos que pasa lo mismo hoy en día. Si alguien alega ser un sanador de fe, créanos, amigo oyente, que eso coloca a esa persona en una clase especial. Ahora puede ser que algunos declaren que los sanadores de fe son personas muy humildes, pero tememos que la humildad sea para ellos algo que se pueda poner o quitar como un vestido. La humildad, amigo oyente, no se manifiesta en las reuniones donde una persona supuestamente esté sanando a los enfermos y alegando que él o ella es la única persona por allí que tiene ese don. Eso no es humildad. Eso es decir que usted es algún grande. Y eso es lo que hacía Simón el mago. Continuemos con los versículos 10 y 11 de este capítulo 8 de los Hechos. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Estos hombres creían que Simón el mago era como un dios. Y lo mismo que esa gente, hay muchos hoy en día que son engañados. Amigo oyente, no sea usted engañado por algún hombre, ni por su poder. Aun si un hombre está predicando la palabra de Dios, no mire al hombre, mire a la palabra de Dios, y compruebe si la está presentando con exactitud. Mire a Dios, vuélvase a Él. Cuando quitamos los ojos del Señor Jesucristo, amigo oyente, entonces ponemos los ojos en el hombre. Y eso es lo que pasó en Samaria. Ahora leamos el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe predicó el Evangelio en Samaria y muchos hombres y mujeres creyeron. Simón se encontró con Felipe y al parecer hizo una profesión de fe bajo el ministerio de Felipe. Creemos que Simón es el primer estafador religioso en la iglesia, pero no el último. Profesó ser creyente durante el avivamiento de mucho alcance que tuvo lugar en Samaria bajo el ministerio de Felipe. Cumplió todo el ritual externo.
profesó creer, pero no entró en la fe salvadora. Fue bautizado y llegó a ser amigo de Felipe. Ahora el versículo 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. A este Simón se le mostró el camino de Jesucristo, y se quedó impresionado. Sin embargo, no se convirtió. Ahora fíjese usted que hay otros también que se dicen ser creyentes, y que profesan, pero que no son salvos, no han renacido. Tienen un conocimiento solo intelectual, es decir, solo mental, y acompañan a los otros hermanos, pero en realidad no son salvos. Estos quizás hasta han sido bautizados con agua, pero no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Hay muchos hoy en día, así como Simón el Mago, amigo oyente. Recibimos muchas cartas de amigos radioescuchas que nos cuentan que desde que han estado estudiando la Biblia, mediante nuestro programa A Través de la Biblia, han comenzado a examinar su fe. Muchos se han dado cuenta que han estado simplemente siguiendo o acompañando a otro, pero que ellos mismos no habían sido convertidos en verdad. Ahora es necesario que nos examinemos. Ahora el apóstol Pablo dice lo siguiente allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Examínese, amigo oyente, si está en la fe o no lo está. Este hombre Simón tenía todos los adornos externos. Respondió que creía en Jesús y por tanto fue bautizado. Pero en realidad no era salvo. No tenía una fe genuina. Leamos los versículos 14 al 16 de este capítulo 8 de los Hechos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando los apóstoles se enteraron de que había un gran movimiento del Espíritu en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan para verificarlo, y hallaron una gran compañía de creyentes que profesaban, pero que no habían sido renacidos realmente. No habían sido bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no moraba en ellos, no eran salvos. Habían cumplido una ceremonia externa, y amigo oyente, el cumplir una ceremonia no le hará cristiano. Vemos aquí que a Simón, por ejemplo, le gustó la idea de hacer milagros. Ahora leamos el versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es posible que Felipe no hubiera explicado todos los hechos y las condiciones del Evangelio. Puede ser que ellos no los hubieran aceptado. En todo caso, ahora son traídos a una compañía con los apóstoles. Ahora creen al Evangelio y creen en el Señor Jesucristo. Y ahora el Espíritu de Dios ha entrado en ellos. Creemos que es necesario considerar esto a la luz de su medio circundante histórico. La comisión fue dada a los apóstoles de que abrieran cada nueva región al Evangelio. En el día de Pentecostés, el Evangelio fue proclamado en Jerusalén. Ahora Pedro y Juan debían llevarlo a Samaria y a Judea. El apóstol Pablo sería el apóstol a los gentiles. Dios lo planeó de tal manera que un apóstol abriría cada nueva región del mundo a la predicación del Evangelio. Jesús les había mandado que hicieran eso. Y ahora lo vemos cumpliéndose aquí en Samaria. Leamos ahora los versículos 18 y 19 de este capítulo 8 de los Hechos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo». Simón el mago quería pagar por el don. ¿Por qué? Porque este hombre era un estafador religioso. Quería emplearlo para ganancia propia. ¿Cuántas alegaciones similares son hechas hoy en día, amigo oyente? Alegan que grandes milagros se hacen en sus reuniones y humildemente dicen que ellos no tienen nada que ver con esos milagros. Si es así, ¿por qué pues permiten seguir con esta clase de engaño? En realidad, la palabra que se usa aquí es hechizar. Engañan a la gente por hechizo. Hoy en día, amigo oyente, hay estafadores religiosos también que engañan a multitudes de personas. Y esto es lo que daña a la iglesia. La persecución de afuera no dañó a la iglesia. Dispersó a la iglesia y en realidad ayudó para el adelanto del Evangelio. Lo que dañó a la iglesia, amigo oyente, fue la entrada de hombres que profesaban ser creyentes cuando en realidad no lo eran. La iglesia siempre es dañada cuando esto ocurre. Lo mismo ocurrió con el Señor Jesús. Fue traicionado desde adentro. Uno de sus propios discípulos lo traicionó. Su propia nación lo traicionó al Imperio Romano.
El imperio romano le crucificó. Y todavía ocurre lo mismo en el día de hoy. La iglesia es traicionada desde adentro. Es como el caballo de madera que fue traído a la ciudad de Troya. La ciudad era impenetrable, era invulnerable hasta cuando el caballo de Troya se metió adentro. El diablo principió por perseguir a la iglesia luchando contra ella desde afuera, y descubrió que no tenía éxito. La persecución simplemente esparcía el evangelio. Entonces decidió principiar su trabajo por dentro. Y allí es donde se puede meter y hacerle verdadero daño. ¿Cuántos pastores pueden testificar de esto hoy en día? Estamos seguros que hay hermanos que nos están escuchando hoy que dicen un amén a lo que estamos diciendo. Bien, continuemos con los versículos 20 y 21 de este capítulo 8 de los Hechos. Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Es por esto que dijimos que este hombre no se había convertido. Simón Pedro declara que su corazón no era recto delante de Dios. No es convertido. Su gran interés es el dinero, amigo oyente. Eso era lo que le importaba a este hombre. Ahora los versículos 22 y 23 dicen, «Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». No se lo puede decir más claro que esto, amigo oyente. Simón Pedro lo dice con toda claridad. Y ahora observe usted lo que ocurre aquí en el versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Ahora Simón no pide ser salvado. Fíjese usted que no ora que sea salvado. Simplemente no quiere que ninguna de estas cosas le pasen. Ahora no somos jueces, pero no creemos que este hombre jamás fue salvo. Continuemos con el versículo 25. «Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio». El Evangelio principia su viaje hasta lo último de la tierra. La iglesia principió en Jerusalén. Los apóstoles estaban allí, y una iglesia se estableció allí. Pronto el centro de operaciones se cambiaría a Antioquía. Más tarde se cambiaría a Éfeso. Luego se cambiaría a Alejandría y más tarde a Roma. Ahora, hoy en día, no creemos que haya ningún centro en particular para la iglesia. Ha salido hasta lo último de la tierra. Ahora creemos que uno de los vehículos más eficientes para hacer que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra es la radio. Claro que es un método mecánico. Es muy probable que hayamos fallado en cuanto a nuestras relaciones personales los unos con los otros. Pero todavía es cierto que por medio de la radio podemos hacer lo que no se ha hecho antes. Por este medio podemos hoy alcanzar a quienes no nos es posible alcanzar personalmente. Bien, pasemos ahora a considerar el encuentro de Felipe y el eunuco etíope. Llegamos ahora a una nueva sección de este capítulo 8 de los Hechos y también a otra parte del ministerio de Felipe. El Evangelio había ido hasta Samaria y había muchos verdaderos creyentes como resultado de la predicación del Evangelio. Pero también vimos que fue en Samaria donde la maldad entró en la iglesia por medio de Simón el Mago. De modo que por medio de contraste con Simón el Mago, llegamos ahora a la experiencia de Felipe con el eunuco etíope. Este hombre fue guiado a Cristo y su fe sí fue genuina. Llegó a ser un maravilloso hombre de Dios. Leamos ahora el versículo 26 de este capítulo 8 de los Hechos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Samaria queda en una región al norte de Jerusalén. Ahora Felipe es enviado al sur. Gaza queda en el sur y cerca al Mediterráneo. Esta era la vía corriente en que se viajaba para volver a Egipto y a Etiopía. Felipe había estado hablando a multitudes en Samaria y ahora es enviado a un desierto. Tiene que salir del lugar donde ha habido un gran movimiento del Espíritu de Dios e ir a un lugar solitario. Sin embargo, cuando llega allí, descubre que Dios tiene a alguien allí a quien él debe testificar. Leamos los versículos 27 y 28 de este capítulo 8 de los Hechos. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. En los capítulos 8, 9 y 10, encontramos el registro de 3 casos de conversión muy interesantes. Creemos que estos 3 casos han sido seleccionados y nos han sido dados para nuestra instrucción. El capítulo 8 describe la conversión del eunuco etíope, hijo de Cam.
El capítulo 9 describe la conversión de Saulo de Tarso, hijo de Sem, y el capítulo 10 describe la conversión de Cornelio, un centurión romano, hijo de Jafet. Usted recordará que toda la familia humana está dividida en estas tres categorías diferentes. Esta fue una división etnológica y geográfica que se hizo después del diluvio. Cam, Sem y Jafet fueron hijos de Noé. Encontramos aquí que el Evangelio llega hasta los representantes de estas tres divisiones de la familia humana. También notará usted, por estos ejemplos, que en una conversión hay tres factores que tienen que entrar en juego antes que pueda haber una conversión genuina. Y todos tres son evidentes en estas tres conversiones representativas. En primer lugar, tenemos la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había guiado a este hombre Felipe hacia Samaria, y allí hubo un gran movimiento del Espíritu de Dios. Luego el Espíritu de Dios lo guió a Gaza, y nuevamente vemos el movimiento del Espíritu de Dios, esta vez en el corazón del eunuco etíope. El Espíritu de Dios había ido delante de Felipe para preparar los corazones que serían alcanzados con el Evangelio, y el Espíritu Santo también preparó al mensajero. Esta dirección del Espíritu de Dios es un punto esencial, y tememos que muchísimo del trabajo que se hace hoy en día se esté haciendo de una manera casual, sin la dirección debida del Espíritu de Dios. Creemos que es necesario orar y orar mucho antes de hablar con alguien en cuanto al Evangelio. Debemos hablar con Dios antes de hablar con cualquier individuo acerca del Señor. No es simplemente que necesitemos que el Espíritu Santo nos guíe. Lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios vaya delante de nosotros para preparar el camino y para llamarnos a ir a donde Él está. Queremos ir a donde el Espíritu de Dios está obrando. Esto es lo primero que es esencial en la conversión. Hallamos esto en la conversión del eunuco etíope y también en la conversión de Saulo y de Cornelio. Pero vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque se nos acabó el tiempo. Que Dios le bendiga abundantemente. Continuando nuestro recorrido por el libro de los Hechos, y en particular por el capítulo 8, seguimos considerando hoy la conversión del eunuco etíope que comenzamos en nuestro programa anterior. Y como usted recordará, decíamos que en los capítulos 8, 9 y 10 de los Hechos, tenemos tres casos de conversión muy interesantes. Y que estos tres casos han sido seleccionados y nos han sido dados para nuestra instrucción. Dijimos que el capítulo 8 narraba la conversión del eunuco etíope, hijo de Cam, que estamos considerando ahora. El capítulo 9 narra la conversión de Saulo de Tarso, hijo de Sem. Y el capítulo 10 narra la conversión de Cornelio, un centurión romano, hijo de Jafet. Mencionamos también el hecho de que toda la familia humana está dividida en estas tres categorías diferentes. Esta fue una división etnológica y geográfica que se hizo después del diluvio. Ahora, Cam, Set y Jafet fueron los hijos de Noé. Y vemos aquí que el Evangelio llega hasta los representantes de estas tres divisiones de la familia humana. Dijimos también que notaríamos por estos ejemplos que hay tres factores que tienen que entrar en juego antes de que pueda haber una conversión verdadera. Y que los tres son evidentes en estas tres conversiones representativas que ya hemos mencionado. El primer factor de que hablamos fue la obra del Espíritu Santo. Continuaremos hoy mencionando el segundo factor, o sea, la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10, versículo 17, «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». El Espíritu Santo tomará las cosas de Cristo y se las revelará al individuo. Es el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios. Pero espere un momento. Debe haber también el instrumento humano. Y este es el tercer factor en la conversión. Como tercer factor tenemos el hombre de Dios. El Espíritu de Dios usa al hombre de Dios, al que habla la palabra de Dios, para producir un hijo de Dios, alguien que sea renacido. Y hallamos que esto es cierto en este relato de la conversión del etíope. Leemos aquí que este hombre de Etiopía estaba encargado de todos los tesoros del reinado. En realidad era el secretario de finanzas, el secretario de la tesorería. Era oficial, es decir, un alto oficial de aquel entonces. Este hombre no viajaba solo, llevaba consigo un gran séquito de siervos y oficiales menores. No se sentaba en un carro con las riendas en una mano y un libro en la otra. Este hombre estaba sentado cómodamente en su carro, protegido del sol por un gran parasol. Tenía a su chofer privado, y era un hombre importante de Etiopía, pero había llegado a Jerusalén para adorar. Y esto indica que era prosélito.
Este hombre acababa de estar en Jerusalén. Había visitado el centro de la religión judía, la capital de toda la religión que había sido dada por Dios. Ahora salía de esa ciudad, pero todavía permanecía en sus tinieblas espirituales. Leía las palabras del profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Y el versículo 29 de este capítulo 8 de los Hechos nos dice, «Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro». El Espíritu Santo está guiando aquí como guiará en cualquier conversión. Felipe es el hombre de Dios, el que el Espíritu de Dios está usando. Y la palabra de Dios ya está en el carro, porque el etíope está leyendo un ejemplar de las Escrituras que llevaba consigo. Ahora el versículo 30 nos dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Podemos imaginarnos esta escena. Aquí va Felipe por este camino, como aquellos viajeros que van a pie por las carreteras, con sus pertenencias en la espalda, y levantan la mano a los carros para que los lleven gratis. De modo que quizá Felipe levantó la mano y el eunuco se detuvo con todo su séquito en su carro, y entonces Felipe se acerca al carro y le oye que está leyendo el profeta Isaías. Y entonces le pregunta, ¿y entiendes lo que lees? Y esta fue una buena pregunta, porque el etíope estaba precisamente necesitando una explicación, porque no entendía lo que leía. Y veamos lo que ocurre aquí en los versículos 31 al 33 de este capítulo 8 de los Hechos. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Usted quizá reconocerá que este es el capítulo 53 de Isaías. Está leyendo los versículos 7 y 8. Es obvio que ha estado leyendo por algún rato, y también debe haber leído los versículos anteriores que dicen, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es obvio, pues, que el eunuco debió haber leído también estos versículos. Y dicen aquí los versículos 34 y 35 de este capítulo 8 de los Hechos, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?» Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¡Qué maravilloso lugar para comenzar, amigo oyente! Es que cuando el Espíritu de Dios guía, las cosas se revelan maravillosamente, ¿ve usted? Él tomará las cosas de Cristo y las pondrá en claro. Usará la palabra de Dios. No creemos que sea posible que las personas se conviertan solamente oyendo cantar un himno. El himno puede afectar emocionalmente a una persona y guiar la voluntad de esa persona para que haga una decisión por Cristo. Pero si la palabra de Dios no está en ello, no puede haber una verdadera conversión. Se requiere la palabra de Dios. ¿Cuán importante es eso? Bien, hemos visto ya cuán maravillosamente Dios usó a Simón Pedro en la conversión de multitudes de personas. Y Pedro lo expresa con claridad que la palabra de Dios es necesaria para una conversión. Él dice que una persona no puede ser renacida sin ella. Escuche usted lo que él dice allá en su primera epístola, capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice el apóstol Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora, cuando el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios, ¿qué pasa? Estos hombres estaban en el carro hablando acerca de la palabra de Dios. Felipe le estaba contando al eunuco acerca de Jesús.
Y veamos lo que ocurre aquí en los versículos 36 y 37 de este capítulo 8 de los Hechos. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recuerde usted que Felipe había tenido una experiencia con Simón el mago allá en Samaria, y no quiere que el caso se repita. Por eso, cuando este hombre pide ser bautizado en agua, Felipe quiere estar seguro de que él cree de todo corazón. Y leemos en los versículos siguientes, versículos 38 y 39, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Dice aquí que Felipe fue arrebatado. Bueno, ya no era necesario que estuviera allí. Y el eunuco etíope siguió entonces su camino, y salió así de las páginas de la Escritura en su carro. Siguió gozoso su camino. Ahora, ¿qué le parece a usted, amigo oyente, este hombre etíope? ¿Sabe usted que la primera gran iglesia no se fundó en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en Latinoamérica? Hubo una gran iglesia en África del Norte, mucho antes que hubiera iglesias en otras partes. El eunuco etíope evidentemente volvió, y por su testimonio y su influencia, una gran iglesia fue fundada allí. Se puede hablar mucho en cuanto a la historia de la iglesia en Etiopía, pero el tiempo no nos permite hacerlo aquí. Ahora, ¿qué le parece a usted Felipe? Bueno, leamos el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Azoto está situada en las cercanías de Gaza. Para llegar a Cesarea tendría que pasar por Jope, donde está Tel Aviv hoy en día. Por tanto, él salió predicando el evangelio mientras subía junto a la costa hasta Cesarea. El evangelio, pues, había ido hasta Judea y a Samaria, y ahora está saliendo hasta lo último de la tierra. El eunuco ha llevado el evangelio a Etiopía. Felipe lo está llevando por la costa hasta Cesarea. Y bien, así concluye, amigo oyente, el capítulo 8 de este libro de los Hechos de los Apóstoles.